Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. Vamos a tratar el tema hoy de la tabla periódica. Esto es más que todo una introducción. Vamos a hablar acerca de un poco de la historia y un poco acerca de cómo está estructurada la tabla periódica. Esto pues les va a servir bastante para lo que es la clase de química el próximo año en 10º grado. Entonces, pues es importante que ustedes ya lleven la noción de lo que es la tabla periódica. Voy a tratar de explicarles lo más básico, porque ya en 10º grado pues igual vuelven a ver este tema y vuelven a retomar todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, primero, actualmente la tabla periódica, esta que tengo acá, tiene 118 elementos. Pero ya hay 3 elementos más, teóricamente hablando, ¿verdad? Estos elementos, la mayor parte de los elementos que vemos ya aquí al final, son elementos que algunos se han comprobado que existen experimentalmente y otros todavía pues están tratando de probarse que existen. La cuestión es que estos elementos duran muy poco tiempo en estado natural y se degradan rápidamente, por eso es que no se ha podido corroborar algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, se ven unos datos aquí en las esquinas, en las orillas. Eso es cuanto al punto de ebullición, punto de fusión, la cantidad de electrones que tiene, la masa que tiene el elemento, pero para estos elementos que están al final, si se fijan ustedes, solamente tiene el número y el nombre. Aparte de eso, pues ningún otro dato porque no se saben esos otros datos, debido a que, como se degrada muy rápidamente, entonces no se ha podido catalogar cuáles son las características de estos elementos. Bien, ahora, la tabla periódica está organizada principalmente la primera forma de cómo está organizada es que está por número atómico. El número atómico representa la cantidad de protones que un elemento posee en su núcleo. Para el caso, el hidrógeno, que es el elemento número 1, quiere decir que tiene un protón en su núcleo, mientras que el un neutonio, tiene 118 protones en su núcleo. Quiere decir que este átomo es muchísimo más grande que este otro átomo de acá. Entonces, cada uno de los elementos que vemos en la tabla periódica están organizados dependiendo de la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Si el elemento tiene 27 protones, es cobalto. Si tiene 28 protones, es níquel. Si tiene 29 protones, es cobre. Y así sucesivamente. Lo que determina qué elemento es la cantidad de protones que posee en su núcleo. Ahora, no importa la cantidad de neutrones y no importa la cantidad de electrones que éste posea, sino que la cantidad de protones es lo principal, es lo que determina la composición, las características químicas del elemento. Dependiendo de la cantidad de protones, pues va a ser la forma de reaccionar que va a tener con otros elementos. ¿Consultas hasta ahí? Bien, ahora, en cuanto a cómo se clasificaron los elementos en la tabla periódica, tuvo mucho que ver este señor que vemos acá, que es Dmitri Mendeleev, que fue el primero en clasificar a los elementos. Incluso Mendeleev predijo que existían otros elementos en base a los estudios que él realizó. Este señor pues dice que nació en Rusia en 1834 y murió en 1907. Clasificó los primeros 63 elementos, dice, conocidos utilizando el criterio de masas atómicas crecientes, ya que no se conocía el concepto de número atómico, puesto que no se habían descubierto los protones en ese entonces. Pero dependiendo de la masa atómica de los elementos, él vino y clasificó 63 elementos.
Dejó huecos para elementos que aún no se habían descubierto, pero que predijo que existían en base a los estudios que ya había realizado. Predijo las propiedades de algunos de estos, tales como el germanio, que en vida Mendeleev se describió que el germanio tenía propiedades previstas. Bien, eso es lo que les mencionaba, que en el caso de Mendeleev, pues uno de los elementos que predijo cuáles eran las características químicas que iba a tener fue el germanio. Algunos elementos tenían que colocarlos en desorden, dice, de masa atómica para que consideraran las propiedades, lo atribuyó a que las masas atómicas estaban mal medidas. Así, por ejemplo, colocó el teluro antes que el yodo y a pesar de que la masa atómica de estos era menor que la de aquel, eh, vamos a ver, aquí continúa. Algunos elementos, dice, tenía que colocarlos en desorden de la masa atómica para que consideren esto es lo mismo. Bien, enunció, dice, la ley periódica. La ley periódica significa que cada cierta cantidad de elementos, los elementos con ciertas características se vuelven a repetir. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Si los elementos se colocan según un aumento del número atómico, dice, se observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas. Bien, y ese fue la primera forma de organización de lo que fue la clasificación de Mendeleev. Esto es como los organizó en el momento este señor Mendeleev. Está bien aproximado a lo que se maneja hoy en día, pero aún así hubieron muchas personas que aportaron a la tabla periódica para que la veamos como la vemos el día de hoy. Dice, se usa el orden creciente del número atómico a la vez que se colocan los elementos con propiedades similares en la misma columna. Esto ya es para la forma de organización de la tabla periódica. Hay una relación directa entre el último orbital, ocupando por el último electrón de un átomo, y su posición en la tabla periódica. Se clasifica en cuanto a bloques, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Está el bloque S, tenemos el bloque P, el bloque D y el bloque F. Ahora, en cuanto al bloque, estos elementos que vemos acá corresponden al bloque F, que son las tierras raras. Este que vemos acá corresponden al bloque S. Estos que vemos acá corresponden al bloque D. Y estos que vemos acá corresponden al bloque P. Ahora, la tabla periódica tiene 7 filas, que esas 7 filas corresponden a los niveles a la cantidad a las masas, perdón, la cantidad de masa que posee un elemento. En esas 7 filas están organizados de menor a mayor los elementos. Todos los elementos que están en una fila horizontal tienen aproximadamente la misma masa, van con un promedio de diferencia bastante menor y es creciente, siendo este el menor y el que está al final pues sería el que tiene mayor masa. También tiene 18 columnas, que las 18 columnas que vemos acá, están los números aquí arriba. Esas columnas corresponden a la familia de los elementos. Esos elementos que están en una columna tienen características físicas y químicas similares a los elementos que están en esa columna, siendo hacia arriba el orden más reactivo. Quiere decir que entre más hacia arriba va el elemento, más reactivo es. El francio, por ejemplo, es menos reactivo que el cesio y que el cesio es menos reactivo que el rubidio es menos reactivo que el potasio es menos reactivo que el sodio y así sucesivamente. Lo mismo pasa con todas las familias de los elementos. Si, por ejemplo, en una reacción química tenemos flúor y tenemos yodo, y el yodo está unido a una molécula y entra el flúor a la reacción, el flúor va a desplazar el yodo. ¿Por qué? Porque el flúor es más reactivo que el yodo. Bien, ahora, también están clasificados por grupos. En el caso tenemos el grupo A y el grupo B, que estos son algunos elementos que vamos a ver más adelante,
Luego tenemos, hay una transición interna, dice, de tierras raras, que es esta parte de acá, que vemos acá, que son elementos que están sacados de este grupo porque tienen características diferentes. A este grupo se le llaman lantánidos y actínidos. Al grupo de arriba son los lantánidos y el grupo de abajo son los actínidos. Bien, aquí lo que les mencionaba, en el caso de los bloques, tenemos el grupo 1 y 2, o la familia 1 y 2, pertenecen al bloque S. Luego, tenemos los elementos que están en el bloque del centro, que estos pertenecen al bloque D. Y tenemos los elementos que están en la parte de la derecha, que esos corresponden al bloque P. Luego, todas las tierras raras corresponden al bloque F. Que son, ahora, ¿qué significa esto del bloque S, D, P y F? Eso corresponde a dónde se encuentra el último electrón en un átomo. Dependiendo de dónde se encuentra el electrón, pues es organizado en esta columna, en esta columna, o en esta, o en esta. Ahora, ¿qué significa eso de los bloques? El bloque S, aquí vemos la forma de cómo están los elementos, los orbitales de un bloque S. Esto se refiere a la forma de cómo están orbitando los electrones alrededor de un átomo. Entonces, los elementos que están en el bloque S tienen átomos que solamente están orbitando en forma esférica alrededor del núcleo. Mientras que los que están en el bloque P poseen átomos que están orbitando en forma de lóbulos alrededor del núcleo. Vean, eso sería el núcleo del átomo. Entonces, los electrones están girando haciendo un pequeño lóbulo a la par del núcleo. Y eso pueden tener varias posiciones. Vemos que pueden haber tres posibles posiciones para esos orbitales. Ahora, en el caso del bloque D, puede tener dos lóbulos, como lo vemos acá, y esas son las diferentes posiciones en las que puede estar. Estos, en el caso del bloque F, es uno de los más complejos, porque se puede tener hasta 7 orbitales. Puede tener hasta 7 orbitales, o sea, 7 formas diferentes en cómo se pueden organizar los electrones. Entonces, en relación a dónde se encuentre el último electrón del orbital, del elemento, entonces corresponde al bloque S, P, D y F, como lo vemos aquí en la figura. Y aquí tenemos cómo se llaman las familias según el bloque, según la columna, perdón. Tenemos los que están en el bloque S, que tenemos el grupo 1 y 2, que están los alcalinos y los alcalinoterros. Luego en el bloque P tenemos los terrios, los carbonoides, que estos reciben el nombre del elemento que está en la parte superior, que es el carbono. Están los nitrogenoides, que es el nitrógeno, son la familia de nitrógeno, anfigenios, los halógenos, que son los que están en el grupo del flúor, y los gases nobles, que los gases nobles tienen una peculiaridad que son poco reactivos. Luego tenemos del grupo 3 al 12, son los elementos de transición, y las tierras raras que ya sabemos que se llaman lantánidos y actínidos. Ahora vamos a hablar acerca de las propiedades químicas de los metales. En el caso de las propiedades químicas, dice que por lo general poseen de 1 a 3 electrones de valencia. Eso significa que tienen de 1 a 3 electrones en la última capa de electrones. Esa última capa de electrones, que se le llama nube electrónica, determina las reacciones químicas que va a tener un elemento con otro. Entonces, dependiendo de la cantidad de electrones que posee en su última capa, puede perder o ganar electrones. En el caso de los metales, tienen la tendencia a siempre perder electrones. O sea que si se encuentra con otro elemento que necesita electrones, pues generalmente el metal siempre los pierde. Antes de que continuemos con esto de las características de los metales, vamos a hablar un poquito acerca de esto, que es bastante importante también. En el caso de, si se fijan ustedes acá, esta línea verde que vemos acá,
Esta línea verde de acá divide a dos grupos. Están de los verdes hacia este lado, los verdes, los morados, los que se ven aquí en rosado y estos que están en azul claro. Pues eso se les llama no metales. A este otro grupo que están en amarillo, todos hacia acá, y incluyendo las tierras raras, el grupo 1, 2 y todos estos que vemos acá, pues a estos se les llama metales. Los metales tienen varias características, pero dentro de las características principales es que conducen la electricidad, mientras que los no metales tienen la peculiaridad de que no conducen electricidad. Entonces, esa es una de las grandes diferencias de por qué esos son no metales y esos son metales. Recuerden eso, tienen que recordarlo. En la tabla periódica, pues, hay una pequeña línea que divide acá, pero en este caso, pues, como no se observa, son los elementos que están en color verde, todos los elementos que están en color verde, más esos que vemos acá en morado, en rosado y en azul. Y los metales son todos estos que vemos acá, en color amarillo, estos que vemos acá en anaranjado, y este otro anaranjado más oscuro. Bien. ¿Preguntas con respecto a eso? No. Ok, bien. Ahora, les decía, las propiedades químicas de los metales. Como les mencionaba, pues tienen 1 o 3 electrones en su última capa o su último nivel de energía. Forman cationes por pérdida de electrones. Cuando un elemento pierde un electrón o pierde varios electrones, se le conoce como ion. Y esos iones, pues, si perdió electrones, se le llama cationes. Forman compuestos iónicos con no metales, perdón. O sea que los metales generalmente se combinan con los no metales. Eso es la tendencia generalmente. Por ejemplo, vamos a ver combinado calcio, por ejemplo, o vamos a ver sodio combinado con oxígeno, o con cloro, o con yodo, o con flúor, entre otros. Que de hecho les diré que una de las cosas que nosotros más utilizamos en nuestra vida diaria son los cloruros. Y tenemos el cloruro de sodio, que es el más común, que es la sal de mesa, que es un átomo de cloro que está unido a un átomo de sodio. Bien, los metales puros se caracterizan por el enlace metálico, que lo vamos a ver en la clase de química en 10º grado, que es un enlace metálico. Los metales más químicamente reactivos están a la izquierda y abajo en la tabla periódica. Ahora, tenemos, en el caso de las propiedades físicas de los metales, tenemos que son aptos con puntos de fusión altos puntos de fusión y ebullición, o sea que para que estén en estado sólido, para que estén en estado líquido y en estado gaseoso se necesita altas temperaturas. A eso se refiere esto con altos puntos de fusión y ebullición. Son brillantes y aparte de eso, pues, tienen un color plateado o gris. Tienen una alta densidad debido a la cantidad de átomos que están presentes en una pequeña porción de metal y tienen formas de sólidos cristalinos. Otra característica muy importante que les mencionaba anteriormente era que conducen electricidad. En el caso de las propiedades químicas de los no metales, que esos son los que no conducen electricidad, dice que contienen 4 o más electrones de valencia. Eso significa que tienen 4 o más electrones en su última capa de energía. Forman aniones por ganancia de electrones. Esta es otra peculiaridad de los no metales. En vez de perder electrones, los no metales tienden a robar electrones a los metales. Entonces tienden a formar un anión, un ion que se llama anión, que es cuando el elemento pues ganó electrones o le robó electrones a otro elemento. Forman compuestos iónicos con metales, dice. O sea que se combinan con metales para formar moléculas. Forman compuestos covalentes con otros no metales. Los enlaces covalentes son enlaces donde un no metal se mezcla con otro no metal, pero ninguno de los dos no metales
roba electrones, sino que al momento de que se llegasen a separar, cada uno de ellos se lleva sus electrones, sin perder o ganar electrones. Dentro de las propiedades físicas que tienen los no metales es que son amorfos, o sea que no tienen formas definidas. Generalmente son polvos y son muy opacos. Poseen colores variados, son sólidos, líquidos o gaseosos y poseen bajos puntos de fusión y ebullición, o sea que necesitan poco calor para que pasen a estado líquido o gaseoso. Y otra cuestión es que tienen baja densidad, lo que los hace porosos y también quebradizos. Ahora, con respecto a esto de la configuración electrónica, todos los elementos tienen una forma de cómo se organizan los electrones en sus orbitales. Los orbitales son las órbitas que están siguiendo los electrones alrededor del núcleo. Entre más cercanos estén los electrones al núcleo, más difícil es arrancárselos a un elemento, o sea, a un átomo. Y un átomo puede poseer varios niveles o varias niveles de energía, o sea, estas órbitas que vemos aquí, que generalmente se representan en formas circulares, pero no siempre son formas circulares. Un elemento puede tener varias órbitas alrededor de sí, de su núcleo, y entre estas órbitas, pues, se encuentran distribuidos los electrones. Ahora, no simplemente se llenan una cantidad acá, otra cantidad acá, otra acá y otra acá, sino que tiene una forma de llenarse que es más o menos aleatoria. Para eso se utiliza una pequeña tabla para ver cómo se llenan los electrones en un átomo, que eso también igual lo vamos a ver en química, en química el próximo año. Entonces, solamente es para que ustedes tengan una noción de cómo es. Esta parte del centro sería el núcleo y luego alrededor del núcleo pues se van llenando lo que son los electrones. Esos que están al final de las órbitas, esta órbita final es donde se encuentran los electrones de valencia que mencionaban anteriormente. Estos son los electrones que interactúan con otros átomos para formar compuestos. Si nos fijamos acá, tiene 5 y 2, quiere decir que tiene 7 electrones en su última capa de este elemento. Y hay una tendencia entre los átomos a tener 8 electrones en su última capa. Se supone que eso pues los vuelve más estables. Todavía no se sabe exactamente por qué es que los átomos tienden a tener 8 electrones en su última capa, pero es la tendencia que todos tienen. Entonces, en este caso el bromo cuando pase cerca de algún elemento metálico, va a tratar de robarle un electrón para completar sus 8 electrones en su última capa. Y nos fijamos acá, tiene 7 ya, entonces solo necesitaría uno más para tener los 8 electrones que necesita. Ahora, vamos a hablar acerca de algunas propiedades periódicas en la tabla periódica. Primero está lo del radio atómico. Dice que el radio atómico es la distancia que se encuentra desde el núcleo hacia el borde de la nube electrónica. Bien, sí, es la distancia que se encuentra entre el núcleo, dice, y el orbital más externo de los átomos. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. Bien, ahora, dice que en el caso del radio atómico, en un mismo periodo disminuye hacia la derecha, es debido a que los electrones de la última capa estarán más fuertemente atraídos. En un periodo, los periodos en la tabla periódica son las filas que están horizontalmente. Entonces, va a ir disminuyendo. Permítanme. Para mostrarles mejor con la tabla periódica.
Ok, lo que les decía, con respecto al radio atómico, va a ir disminuyendo conforme va avanzando aquí en la tabla periódica. Estos elementos que están acá tienen un radio atómico mucho mayor o más grande que estos elementos que están acá. Estos elementos que están acá tienden a atraer más a los electrones hacia el núcleo. Entonces el volumen del elemento se contrae un poco. Mientras que estos elementos que vemos acá, pues tienen la tendencia a tener menos atracción o menos fuerza de atracción hacia los electrones. Por eso la nube de electrones, o sea, los electrones se mantienen más separados del núcleo y eso hace que el volumen de estos átomos sea un poco mayor en relación a estos átomos que vemos acá. Entonces, a eso se refiere el radio atómico, a la distancia que se encuentran los electrones del núcleo del átomo. Y conforme van avanzando hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, los radios atómicos se van volviendo más pequeños. Eso es porque los átomos, el núcleo de los átomos los atraen de forma más, la atracción es mayor. Bien, ahora, pero hay otra peculiaridad. En cuanto al aumento, dice, en un grupo el radio aumenta. Al aumentar el periodo, pues existen más capas de electrones, dependiendo de dónde, hacia dónde vaya, ¿verdad? En el caso de aquí vamos a ver que es creciente dependiendo de hacia dónde se encuentre. Ok, ahora aquí, dependiendo de hacia dónde va, si el elemento va hacia abajo, el volumen va a ir aumentando. Este tiene un volumen menor, este tiene un volumen un poquito mayor que el del hidrógeno, el sodio tiene un volumen un poquito mayor que el del litio, el del potasio un poco mayor que el del sodio, y así sucesivamente hasta que llegan aquí al Francia. Ahora, entonces, si la tendencia es que hacia acá y hacia abajo es donde se encuentra el átomo que tiene mayor volumen, quiere decir que el francio de la tabla periódica es uno de los elementos que tiene un volumen mayor, o sea que un radio atómico mayor, debido a que entre más a la izquierda esté el elemento, mayor va a ser su volumen y entre más abajo se encuentre, mayor también va a ser su volumen. Lo que quiere decir que hacia acá y hacia acá, este átomo sería el que tiene uno de los átomos que tiene el mayor volumen en toda la tabla periódica. Y hacia acá y hacia arriba es el elemento que tiene el volumen menor. Quiere decir que este es el átomo de helio, es el que tiene el menor volumen, y el átomo de francio es el que tiene el mayor volumen. ¿Preguntas con respecto? No, ¿verdad? Está claro. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se ven algunos radios atómicos. Tenemos la familia de los alcalinos, que vemos acá el rubidio, que es uno de los átomos más grandes, pero no es el más grande. Solamente es uno de los más grandes. Aquí vemos el rubidio, es este de acá. Pero el francio es uno de los elementos que tiene el radio atómico mayor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la energía potencial de ionización. La energía potencial de ionización se refiere a la energía necesaria para extraer un electrón de un átomo. Y esa aumenta entre más hacia la derecha se encuentre y más hacia arriba en la columna, en la familia. Para el caso, el elemento al que es mucho más difícil quitarle un electrón es al helio, el elemento que se encuentra en esta parte de acá. Y entre más hacia acá y más hacia arriba se encuentre, pues más difícil va a ser. Se necesita mucha energía para quitarle un electrón al helio, pero es muy fácil quitarle un electrón, por ejemplo, al hidrógeno, que el hidrógeno se encuentra acá. O es muy fácil quitárselo al sodio, o al potasio, o al calcio, etc. Dice que el mínimo de energía es el mínimo, la energía potencial de ionización es el mínimo de energía necesaria para extraer un electrón de un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental y que forma un cation. Es siempre positiva ese proceso endotérmico y se expresa
en electronvatio o kilojoules por mol. La energía de ionización aumenta hacia arriba en los grupos y hacia la derecha en los periodos por disminuir el radio. O sea que coincide con lo de la disminución del radio. Si el radio es más pequeño, entre más pequeño sea el radio del elemento, más difícil va a ser quitarle electrones. Entre más grande sea el radio de un elemento, va a ser mucho más fácil quitarle los electrones. Y esto es por la misma propiedad que les mencionaba anteriormente. Entre más pequeño es el volumen o el radio atómico, quiere decir que los electrones están más cerca del núcleo, es más difícil quitárselos. Pero como estos tienen un radio atómico mayor, quiere decir que los electrones se encuentran dispersos o más separados del núcleo. Por eso es bien fácil robárselos. Ahora, la afinidad electrónica es algo similar. La afinidad electrónica se refiere a qué tan posible sea de que cuando dos átomos se acerquen o interaccionen, uno le robe electrones al otro. Entonces, los elementos que van a ser más afines, van a tener mayor afinidad electrónica son los elementos que están hacia la derecha, o sea, los no metales. Los no metales tienen la característica de robar electrones, que eso es básicamente la afinidad electrónica. Es la energía, dice, intercambiada cuando un átomo gaseoso captura un electrón y forma un anión. Se suele medir por métodos indirectos y puede ser positiva o negativa, aumentando, aunque suele ser exotérmica, o sea que genera calor. La segunda dice afinidad electrónica suele ser positiva, también la primera de los gases, esto no nos importa, es mayor que los halógenos. Bueno, entonces, básicamente lo que les decía, entre más hacia la derecha se encuentre un elemento y más hacia arriba está en una columna, va a tener mucha mayor afinidad electrónica. En el caso de los gases nobles, tienen la peculiaridad de que no suelen interactuar con nada, porque ellos ya se mantienen muy estables, debido a que la mayoría de los gases nobles completan sus 8 electrones en su última capa. Entonces eso los hace muy estables. Y los elementos que son más reactivos en la naturaleza son los que aparecen, los que están en este grupo de acá, que son los halógenos, que es donde está el flúor y el cloro, el bromo, yodo, entre otros. Ahora, la electronegatividad igual coincide con lo que habíamos estado hablando. Entre más hacia la derecha se encuentra y más hacia arriba, pues más electronegativo es, o sea que más electrones va a tener. Ahora, las características metálicas. Las características metálicas sí van a variar. Como les decía anteriormente, los elementos que están en esta zona de acá pues no conducen electricidad, pero los que están hacia este lado sí, hacia la izquierda. Entonces, entre más hacia la izquierda esté el elemento y más hacia abajo esté en el grupo, más electronegativo va a ser. Perdón, más características metálicas va a tener, más electricidad va a poder conducir y más va a tener tendencia a perder electrones, más electrones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, con esto terminaríamos la clase de hoy. Terminamos justo a tiempo, solo nos queda un minuto. No sé si tienen alguna duda antes de que nos vayamos. ¿Alguna duda, muchachos?